Hola, muy buenas chicos, chicas. Estamos otra vez en nuestro canal particular. Hoy vamos a explicar el esquema que os he pasado y que os daré también para que lo estudiéis. Vamos a estudiar parte por parte y así con este vídeo, bueno, pues lo podréis ver todas las veces que vosotros queráis. Vamos a hacer dos grabaciones. Primero explicaremos una parte del esquema y después explicaremos otra. Bien, comenzamos con los ecosistemas. Los ecosistemas están formados por tres conceptos que tenemos que tener claros. Es decir, los ecosistemas no son un medio físico, no son un lugar, los ecosistemas no son los seres vivos y los ecosistemas no son las relaciones entre los seres vivos que se dan. Los ecosistemas son las tres cosas. Es decir, son los seres vivos que viven en un lugar, así como las relaciones, cómo se relacionan los unos con los otros. Bien, una vez que tenemos claro que los ecosistemas son los seres vivos, las relaciones entre los seres vivos y el medio físico, vamos a ver qué es esto de los seres vivos. Bueno, pues todos sabemos que los seres vivos son esos seres capaces de realizar las funciones de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Bien, ¿cómo se organizan en los ecosistemas? Se organizan según la alimentación que tienen y según esa alimentación van a poder ser productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y descomponedores. Productores son esos seres vivos capaces de producir su propio alimento, por ejemplo, las plantas y las algas. Consumidores primarios son esos seres vivos que se alimentan de los productores, es decir, los herbívoros. Consumidores secundarios son los seres vivos que se alimentan de los consumidores primarios y también se podrían alimentar en alguna ocasión de los productores. Y por último, los descomponedores son los que cogen, una vez que mueren todos esos seres vivos, materia orgánica de esos cuerpos se descomponen y de alguna manera pues sirven para abonar la tierra. Ese abono vuelve a los productores en forma de sales minerales que necesitan para producir su propio alimento. Bien, como productores, pues eso tendríamos, por ejemplo, las plantas, los consumidores primarios, tendríamos, pues, por ejemplo, los conejos, los ratones. Como consumidores secundarios podríamos tener un zorro, un búho, un milano, un águila, una serpiente. Y como descomponedores tendríamos pues los hongos, algunas lombrices, algunas bacterias que, como digo, se encargan de descomponer esa materia orgánica. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo, bueno, pues las plantas, que son los productores, dan alimento a estos consumidores de primer orden, estos dan alimento a los consumidores de segundo orden, y aquí en el círculo rojo nos dice claramente los restos de estos animales y plantas son aprovechados por los descompositores. Venimos aquí tenemos este hongo, estas lombrices, estos gusanos y organismos microscópicos que, como digo, pues bueno, descomponen toda esta materia. ¿Cómo organizamos, cómo organizamos en un dibujo, cómo representamos estas relaciones, ¿no? Pues a través de las cadenas o redes alimentarias? La diferencia entre una y otra, una cadena alimentaria es una línea de sucesión alimentaria. Por ejemplo, sería planta, la planta da de comer al ratón, el ratón da de comer al zorro, el zorro alimenta a los descomponedores para que después vuelvan a los productores, a las plantas. Bien, eso tendríamos una cadena, no nos imaginamos una cadena y cada uno de los eslabones. Sin embargo, en la realidad, en los ecosistemas, los ratones no solo dan de comer a los zorros, sino que el ratón también es alimento, por ejemplo, del búho, por ejemplo, del milano, por ejemplo, de una serpiente. Las plantas no dan de comer únicamente a los ratones, también dan de comer a los conejos, de comer a las liebres, de comer a algunos gusanos, dan de comer a muchos alimentos, a muchos animales que se alimentan de las plantas. Entonces, las redes alimentarias lo que son todas esas relaciones de alimentación que se producen en un ecosistema. Bien, una vez visto esto, yo creo que queda un poco claro.
vamos a ver cuáles son las principales relaciones. Recuerdo que decíamos que los ecosistemas eran los seres vivos, el medio físico, es decir, el lugar en el que viven esos seres vivos, y las relaciones entre los seres vivos. Pues aquí vamos a ver 4 relaciones principales que se dan entre los seres vivos. La primera de ellas, el parasitismo. El parasitismo es cuando un ser vivo se beneficia de otro, pero le perjudica. Por ejemplo, los piojos. Los piojos viven y se alimentan del cuero cabelludo, del pelo de las personas, se benefician de las personas, pero no nos dan ningún beneficio, solo nos dan un perjuicio, nos da picores, nos dan heridas, incluso nos pueden transmitir alguna enfermedad. Otra de estas relaciones es el comensalismo. El comensalismo es cuando un ser vivo se beneficia de otro, pero sin perjudicarle. Por ejemplo, cuando un pájaro construye un nido en un árbol, el pájaro se beneficia de la rama del árbol, porque le da un lugar en el que poder sujetar su nido. Sin embargo, al árbol no le genera ningún perjuicio. El árbol le da igual que haya un nido o que no lo haya. La tercera relación es el mutualismo. El mutualismo es cuando dos seres vivos se benefician mutuamente, por eso se llama mutualismo. Mutualismo mutuamente. Por ejemplo, la imagen es muy clara. ¿Por qué ese cocodrilo no se está comiendo a este pajarito? Siendo que, bueno, pues le podría servir de alimento. Pues es muy sencillo, porque este pajarito lo que le está haciendo es una limpieza bucodental gratuita. Es decir, es el dentista del cocodrilo. Al cocodrilo no le interesa comerse al pajarillo porque le está limpiando los dientes y hace que tenga una mejor salud bucal y dental. Y el pajarillo a su vez recibe el beneficio del alimento de los trocitos de carne que se le han podido quedar entre los dientes al cocodrilo. Los dos salen beneficiados. Tercera relación que tenemos es la depredación, conocida por todos. Esto es cuando un alimento un ser vivo se alimenta de otro, pero bueno, pues le ha tenido que de alguna manera cazar o recolectar. Entonces, por ejemplo, pues un lobo cuando caza un ciervo, también un zorro cuando cazaría un ratón, o un águila real cuando se alimentaría de una cabra. Bien, con esto cerramos esta primera parte de este primer vídeo del esquema y en el segundo vídeo pues ya veremos el medio físico de los ecosistemas y cómo se relaciona el ser humano en los ecosistemas. Hasta luego. Hola chicos y chicas, hello, ¿qué tal? Soy Johan, soy el primo inglés de Liverpool de Juan. Juan no ha podido venir, está un poco malo, entonces me ha pedido que por favor explique yo el esquema que tenía que... ¿No os lo creéis? Ok, venga. No era Johan, sigo siendo Juan, sí. Pero bueno, vamos a explicar un poco después de esta tontería, para romper un poco así, ¿no? La dificultad. Vamos a explicar el esquema, ¿de acuerdo? Venga, ahora sí, ahora nos ponemos serios. Vamos a ver si me dejan todos estos pelos que tengo aquí de la peluca esta amarilla. Vamos a seguir con el esquema que estábamos explicando después de esta bromilla. Habíamos dicho que los ecosistemas eran los seres vivos, las relaciones entre los seres vivos y el medio físico, ¿verdad? Habíamos hablado de que los seres vivos se organizan en cadenas o redes alimenticias, eran productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, descomponedores. Las relaciones que había en esos ecosistemas eran de parasitismo, comensalismo, mutualismo y depredación. Y a continuación pasamos a ver qué es esto del medio físico. ¿Vale? Bueno, pues el medio físico son los lugares en los que habitan los seres vivos y elementos, bueno, pues que no tienen vida, como por ejemplo, pues las rocas, el agua, la nieve. Estos son elementos que no tienen vida, pero forman parte de ese medio físico, de ese lugar en el que viven. Bien, el medio físico
está condicionado al medio físico, le afectan algunos factores. ¿Qué factores le afectan? Bueno, pues le afecta el relieve y el clima, le afecta las precipitaciones, la temperatura, la cantidad de luz, la altura a la que está según el planeta Tierra, el tipo de suelo. Es decir, no vamos a tener los mismos seres vivos en montañas, en altas montañas que por ejemplo, en los polos, en los que, por ejemplo, pues en los polos hace una temperatura muy fría, en los desiertos hace una temperatura muy cálida, en el norte de Europa los días en invierno son muy cortos y las noches son muy largas, y en verano las noches pueden durar horas, día en verano durar pues 21 horas. Todas estas cosas, las precipitaciones, la temperatura, la cantidad de luz, la altitud, el tipo de suelo, condicionan cómo va a ser ese medio físico. Bien, una vez hecho este apunte, vemos que tenemos diferentes ecosistemas terrestres, sistemas acuáticos. También tendríamos algunos ecosistemas mixtos que combinan agua y tierra. Bueno, los he preferido meter como acuáticos, ¿de acuerdo? Vamos pues a ver los ecosistemas terrestres. Como ecosistemas terrestres, aquí están clasificados según de alguna manera la temperatura que tienen. Tendríamos los desiertos fríos, la taiga en el norte de Europa, el bosque templado, que es donde vivimos nosotros, la selva, la sabana africana y el desierto cálido. Como acuáticos, tendríamos que clasificarlos de agua dulce y de agua salada. Ecosistemas acuáticos de agua dulce, los ríos, los lagos, charcas y las aguas subterráneas. Ecosistemas de agua salada, pues las profundidades marinas. Recordamos que las profundidades marinas están menos exploradas que el espacio. Tenemos también el mar abierto y el mar superficial, y tenemos también el mar de costa, el mar que está más pegadito a la orilla. Como ecosistemas mixtos tendríamos las playas y los acantilados. En este otro esquema, dentro del esquema, vemos que tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. Bien, a continuación vamos a ir pasando imágenes de cada uno de ellos. Aquí tendríamos, bueno, pues un ecosistema, un desierto frío que se caracteriza por tener poca precipitación y temperaturas muy frías. Son las partes, junto con las altas montañas del Himalaya, el Everest, por ejemplo, pues los polos, los desiertos fríos, Groenlandia, son las partes más frías del planeta, y ahí encontramos está muy adaptada, como por ejemplo los pingüinos, los osos polares, encontraríamos leones marinos, focas, etcétera. Son condiciones de vida muy duras. Y bueno, pues las condiciones de luz, en verano hay mucha luz y en invierno hay muy poquita luz. Después, bajando un poquito hacia el sur, pero en el norte de Europa, encontraríamos la taiga. En la taiga las temperaturas son bajas, solo se sobrepasan los 0 grados, las temperaturas positivas, en las épocas estivales, en el verano. Se caracterizan por grandes bosques de pinos, de abetos, de árboles de hoja perenne que, bueno, pues soportan muy bien las altas temperaturas. Las precipitaciones son abundantes, se producen en forma de nieve y en la época estival o primaveral en forma de agua. Este es un paisaje de la taiga en época estival. Vemos que son grandes árboles, pero de hoja perenne. Fauna característica de la taiga, bueno, pues los lobos, los alces, los renos, y bueno, pues es Suecia, Finlandia, Noruega. En toda esa zona encontramos el ecosistema de la taiga. Más al sur, ya llegando a la zona en la que vivimos nosotros, una zona templada del planeta Tierra, encontramos el bosque templado. El bosque templado se caracteriza por unas temperaturas moderadas y unas precipitaciones moderadas. Es verdad que se pueden llegar a temperaturas que sean por debajo de 0, pero esos días al año son pocos. Se caracterizan los bosques templados por bosques de hoja caduca,
Vemos aquí que se han caído todas las hojas, estamos en otoño. Os pongo una foto mía para que os acordéis que el bosque templado es un bosque característico del lugar en el que vivimos nosotros. Y uno de los más importantes que tenemos en España, está en Navarra, es en la selva de Irati, que es donde está hecha esta foto. Bueno, esto es una regla para que os acordéis que el bosque templado es un ecosistema que tenemos en España. Vemos aquí, justo estamos en el periodo en el que estos árboles de hoja caduca están soltando la hoja y en este suelo lleno de hojas actuarán los descomponedores descomponiendo y pudriendo esa materia orgánica. Debido a las temperaturas moderadas y a la precipitación moderada, es decir, el calor moderado con humedad, hace que proliferen, que salgan muchos hongos, muchas setas, que son descomponedores. Sobre todo en la época otoñal, aquí encima de estos musgos. Temperaturas moderadas, precipitaciones moderadas. Bueno, pues toda la que podamos reconocer aquí en España, pues corzos, zorros, búhos, águilas, liebres, conejos, etcétera, etcétera. Un salto ya a los ecosistemas más cálidos, encontraríamos un ecosistema muy espectacular, que es la selva. Ecosistema muy cálido, temperatura alta, pero mucha precipitación. Mezcla hace que se produzca una explosión vegetal, como podéis ver en la foto, en la que, bueno, pues no hay ni un centímetro cuadrado libre de vegetación. Como hay vegetación, como hay tantas especies productoras, muchos consumidores primarios y muchos consumidores secundarios. Entonces, la selva es un ecosistema con una biodiversidad, una cantidad de seres vivos exagerada. Aquí tendríamos un pequeñito dibujo de algunas de las especies más representativas de la selva, como es tendríamos todas las especies vegetales, tendríamos los monos, tendríamos los patíes, canes, el oso perezoso, un montón de loros y de cotorras y de colores muy vistosos. Normalmente estos colores tan vistosos, tanto en la fauna como en el océano, se caracteriza el ecosistema de la selva, o de alguna manera un mecanismo de defensa que tienen los seres vivos para llamar la atención y para espantar a otros seres vivos, como diciendo que color son peligrosos. Tienen el color pues para llamar la atención y de las hembras o de los machos y poder reproducirse mejor. Vamos con los ecosistemas cálidos. Pasamos del continente americano, por ejemplo, al continente africano y nos vamos a la sabana. La sabana es un ecosistema de temperaturas cálidas, precipitaciones muy irregulares, es decir, no tenemos primavera, verano, otoño, invierno, solo tenemos dos estaciones, la estación húmeda y la estación seca. Entonces, cuando llueve en la sabana, llueve de manera torrencial, llueve un montón. Aquí estamos viendo a estos elefantes que, bueno, pues están en una tormenta característica de la sabana. Eso produce que agua haya muchos productores, mucho alimento, bebida, biodiversidad como las cebras, leones, jirafas, etcétera. Sin embargo, cuando llega la época de sequía, el sol empieza a calentar muy fuerte y, bueno, pues las acumulaciones de agua poco a poco se van secando, la vegetación poco a poco se va secando y se muere porque no es capaz de soportar tantísimo calor y los animales se van quedando sin alimento y sin bebida. Tienen que refugiar o se tienen que ir buscando los pequeños sitios donde todavía queda agua. En este momento es muy bueno para los cocodrilos, esperan en el agua a que todos los animales pues vayan a beber y aprovechan para alimentarse, ¿no? Lo que es un mal para los demás, pues para los cocodrilos de alguna manera es beneficioso. Una característica de la sabana, pues leones, cebras, jirafas, elefantes, rinocerontes, etcétera. Último, encontraríamos los desiertos cálidos. Los desiertos cálidos son
lugares en los que tan apenas existe precipitación, tan apenas llueve, tan apenas hay agua, y hace un calor extremo, un calor sobrenatural que apenas permite la vida. De hecho, ya veis que no hay prácticamente vegetación y si no hay productores, no hay consumidores primarios y no hay consumidores secundarios. Evidentemente, bueno, pues tampoco hay descomponedores. Alguna fauna característica son estos mamíferos que tenemos aquí, los dromedarios, los camellos y reptiles como, bueno, pues como las serpientes y los escorpiones, ¿no? Que la biodiversidad que hay en los desiertos, aunque es una biodiversidad muy característica y muy adaptada al ecosistema de los desiertos. Seguimos ahora pues viendo los ecosistemas acuáticos. Ya hemos visto los principales ecosistemas terrestres, vamos a ver ahora pues los acuáticos. Aquí tenemos un condicionante muy importante que es la salinidad del agua. Es decir, vamos a diferenciar ecosistemas dulces y ecosistemas salados. También es muy importante la temperatura del agua y también es muy importante la luz que entra dentro del agua. Así pues, bueno, pues en ecosistemas dulces encontraríamos los ríos, este es el río Jiloca, a su paso por Calamocha. Encontraríamos las lagunas, esta es la laguna de Gallo Canta. Hablábamos antes de que un condicionante para los ecosistemas era también el tipo de suelo. Precisamente Gallo Canta tenga un tipo de suelo impermeable, arcilloso, que el agua de la lluvia cuando cae se quede estancada. Si tuviera un suelo arenoso, como por ejemplo el suelo del desierto, ese agua nunca se quedaría ahí. Entonces el tipo de suelo condiciona de una manera muy importante a los ecosistemas. En este caso aquí vemos pues todas las grullas que están en la laguna de Gallo Canta. Tenemos también los lagos. Este es un lago característico de montaña, un lago del Pirineo que está en el valle de Benasque, el Libón de la Escarpinosa. Tenemos también un ecosistema característico que son las charcas. Aquí tenemos una biodiversidad muy específica de charcas, generalmente formada por microorganismos, pequeñitos anfibios, etc. Y también dentro de los ecosistemas de agua dulce encontramos los grandes depósitos de aguas subterráneas. Son, bueno, pues enormes ríos y lagos, bueno, o también hay pequeñitos, pero que están debajo de la corteza terrestre o en el interior de las montañas. Como ecosistemas salados, bueno, pues tenemos los acantilados. Esto sería un ecosistema mixto, ya que, bueno, pues combina parte de tierra con el agua del mar. Aquí viven sobre todo muchas aves, características aves pescadoras que, bueno, pues anidan en los acantilados y se alimentan pues de los peces y de los cangrejos que puede haber en estos acantilados. También el ecosistema de playa, también un ecosistema mixto, ya que combina la tierra con el agua del mar. ¿Por qué es un ecosistema mixto? Pues, bueno, pues por ejemplo, porque hay muchos animales que, aunque son animales acuáticos, como por ejemplo las tortugas o algunos cangrejos, sin embargo salen a la tierra para desovar, para poner los huevos y que, bueno, pues salgan las tortuguitas pequeñitas. Aquí tenemos un ecosistema de agua superficial, agua cercana a la playa, con corales y con peces muy, muy llamativos. Normalmente estos peces tan llamativos son características de zonas tropicales en las que la temperatura del agua es una temperatura cálida. Normalmente cuanta más fría es el agua del mar, los animales tienen un tono más. Pero pasa un poco igual que con la selva, ¿no? Los animales de la selva, que es una zona tropical, que es cálida, tienen colores muy, muy llamativos. Pues los peces de las zonas tropicales también tienen colores muy, muy llamativos y tan bonitos como estos. Más lejos de las orillas, ya en mar abierto, en los que hay una mayor profundidad, pues se permite la vida de los delfines, de las ballenas, de las orcas, del gran tiburón blanco, de medusas y, bueno, y de una cantidad muy grande de fauna que vive en mar abierto y que es raro que se acerque a las orillas, aunque también es posible verlos en ocasiones cerca de la orilla. Ha habido casos, bueno, pues de tiburones que han llegado a atacar a surfistas y a bañistas, ¿no? El ecosistema
menos explorado posiblemente de todo el planeta Tierra sean las profundidades marinas. Esto es, yo creo que es un dibujo. Las profundidades marinas están menos exploradas que el universo. No se sabe muy bien qué hay ahí abajo. Apenas entra luz, entonces se piensa que hay poca biodiversidad porque la diversidad, los seres vivos tienen que estar muy, muy adaptados. En este caso veríamos como un calamar gigante. Hay calamares que tienen una cosa que se llama fotómetros, que son como unas linternas que le permiten ver dentro de esas profundidades. ¿Cómo se sabe pues, si está menos explorado que el espacio que existen estos animales? Esto, como digo, es un dibujo. ¿Cómo se sabe? Bueno, pues porque hay veces que estos animales al morir suben a superficie y las corrientes los arrastran a las orillas. Bien, una vez que hemos visto ya estos ecosistemas, todos los terrestres, los acuáticos, pasamos a ver cómo se relaciona el ser humano con los ecosistemas en los que vive. El ser humano no vive en un único ecosistema. El ser humano vive en el bosque templado, vive en la taiga, vive en la sabana, vive en la selva. Pero el humano, a diferencia de otros animales, tiene la característica de que no ha sido él quien se ha adaptado al medio, no ha sido él quien ha intentado vivir en el medio físico adaptando sus características, sino que ha sido el único ser vivo que ha adaptado el medio o de los pocos que han adaptado el medio para su comodidad. La adaptación ha tenido unas consecuencias negativas en el planeta Tierra. Aquí vemos un planeta que está muy triste porque el ser humano ha roto el equilibrio ecológico. ¿Qué es eso del equilibrio ecológico? Bueno, pues el equilibrio ecológico es la armonía en la que viven pues, las diferentes especies de seres vivos en el medio físico y cómo se relacionan. En el momento en que existe ese equilibrio y todo el ecosistema funciona bien, pues por ejemplo, se me ocurre la relación entre una gacela y los leones, ¿no? Los leones, las leonas, las gacelas se alimentan de ellas. Entonces, cuando una comunidad de leones crece mucho, lo que hace es comerse a muchas gacelas, ¿verdad? Estas gacelas, como se les están comiendo los leones, su población se reduce, y entonces los leones empiezan a tener menos alimento. Al tener menos alimento, la población de leones empieza a bajar, y como hay menos leones que se comen a las gacelas empiezan a aumentar en número. Entonces, relación de equilibrio es lo que se conoce como equilibrio ecológico. ¿Qué pasaría si nosotros metemos diferentes especies que compitan con la leona? Pues podría llegar a extinguirse la especie de las gacelas. Esto es algo hipotético, algo que os estoy contando para que de alguna manera entendemos qué es eso del equilibrio ecológico, ¿no? Es esa armonía en el ecosistema que, que permite que ese ecosistema vaya a tener una vida próspera. El ser humano, al adaptar el medio, lo que ha hecho es romper el equilibrio ecológico del planeta Tierra y afectarlo negativamente. ¿Cómo? Pues a través de la contaminación de las aguas, de la tierra, de la atmósfera, a través de la deforestación, a través de la pérdida de biodiversidad, a través de las extinciones de las especies, a través de la caza y de la pesca descontrolada y de la construcción de grandes carreteras, de ciudades, y de un consumo exagerado de hidrocarburos, por ejemplo, y de consumo de energías no renovables. Esto hace que el planeta Tierra esté yendo en una dirección muy negativa y que, que tristemente corra peligro incluso la supervivencia del propio planeta. Esto a la gente que tiene conciencia ambiental, que tiene interés por cuidar el medio ambiente, que tiene interés por vivir en un planeta mejor y que este planeta dure muchos más años, bueno, pues hay que hacer medidas, modificaciones que afecten positivamente al planeta Tierra. Por ejemplo, repoblar los bosques reforestando, depurar el agua, cuidar la fauna salvaje y protegerla,
pues creando, por ejemplo, pues espacios protegidos en los que no se permita la caza o no se permite la pesca, limpiando los mares y las tierras y la atmósfera de residuos y de contaminación, regulando algunas actividades que producen descontrol, limitando las construcciones que no son necesarias. Bueno, de alguna manera adaptando el lugar en el que vivimos, pero intentando generar el menor impacto posible, ¿no? Haciendo que nuestro paso por el planeta Tierra sea lo menos perjudicial y que las generaciones que están por llegar, bueno, pues encuentren al menos el planeta como nosotros lo hemos dejado, ¿no? Para eso, no esta es una cosa de las que os he hablado, que es el séptimo continente, una tragedia realmente, porque esto es el Océano Pacífico. Entonces, en el océano se producen un montón de corrientes y gran parte del plástico que se vierte al océano va a acumularse a esta gran isla que tiene una superficie de 1.500.000 kilómetros cuadrados, una superficie como 3 veces el país de España. Y se están acumulando grandes cantidades de plástico. El plástico no es biodegradable, es fotodegradable, es decir, que la acción del sol lo que va haciendo es romper los pedacitos de plástico poco a poco hasta que se quedan en pedacitos muy, muy pequeñitos y la fauna del Océano Pacífico se está alimentando de esos trozos de plástico. Con, bueno, pues con envenenamientos, con muertes porque se les llena el estómago de plástico y no se pueden alimentar. Y no solo eso, sino que esos trozos de plástico pasan a las cadenas alimentarias entre las cuales nosotros estamos. Es decir, si nosotros pescamos un pez en el Océano Pacífico que ha comido plástico, vamos a comernos también esas partículas de plástico. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos un planeta mejor? ¿Queremos conservar nuestro planeta? ¿Queremos cuidar el lugar que nos permite la vida? Sí. Bueno, pues estos son algunos de los mandamientos sostenibles, algunas de las cosas que podemos hacer para cuidar este planeta. Cuidaremos el agua, no derrochar el agua. Cerrar los grifos cuando nos duchamos, cuando nos lavamos los dientes y, bueno, pues consumir la cantidad necesaria de agua, no derrocharla y no contaminar masas de agua, es decir, que las industrias no vierten tóxicos, que no vierten químicos, que nosotros cuando tiramos pues algo por el váter, pues no tirar cosas que no tengamos que tirar y que podamos tirar en una papelera. Economizaremos la energía, es decir, utilizaremos la luz que necesitemos, no nos iremos dejando las luces dadas, etcétera. Produciremos menos residuos. Pues, por ejemplo, hablábamos el otro día del comercio local, que no es lo mismo comprar las magdalenas, por ejemplo, en una gran superficie que al panadero debajo de mi casa, en el que, bueno, pues entre otras cosas, el panadero de debajo de mi casa me da las magdalenas en una única bolsa y, sin embargo, las magdalenas de una gran superficie nos vienen cada magdalenita envuelta en un paquete, luego paquetes de 3 y luego la gran bolsa y luego encima me llevo otra bolsa, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es producir menos residuos. Utilizar envases reciclables, es decir, que se puedan reciclar, evitar usar productos químicos si no son necesarios, evitar el uso de bolsas plásticas. Bueno, podemos utilizar bolsas de tela que, bueno, pues que nos sirvan para reutilizarlas muchas veces. Reutilizaremos el papel, no lo derrocharemos, esto ya lo hacemos en clase. Nos transportaremos usando bicicletas, caminando, es decir, no coger el coche no es extremadamente necesario. Para ir de una calle a otra que están cerca, que puedo andar 2, 3, 4, 5 minutos o el tiempo que sea, bueno, pues vamos a pensar si esa producción de dióxido de carbono, esa contaminación que estoy echando a la atmósfera es necesaria. Cuidaremos la flora y la fauna, es decir, no arrancaremos las florecitas, no dañaremos a la fauna, pues si vemos, por ejemplo, un hormiguero, no le vamos a dar una patada. Bueno, cosas un poco de sentido común que yo creo que sabéis todos. Y por último, de una manera sostenible y actuaremos localmente, es decir, que es muy importante, cuidar el calentamiento global para que no se deshielen los polos o proteger a los leones de la sabana africana, pero yo ahí no puedo actuar mucho.
Sin embargo, en Calamocha o en el sitio en el que vivo, pues sí que puedo actuar. Pues voy a hacer que el lugar en el que vivo sea un poquito mejor. Voy a cuidar el lugar en el que vivo. Esto se refiere con que hay que tener un pensamiento planetario a nivel de cuidar el planeta Tierra. ¿Cómo lo voy a cuidar? Bueno, pues voy a cuidar la parcela del planeta Tierra que yo puedo cuidar. Entonces yo creo que si todas las personas del mundo tuviéramos de alguna manera este pensamiento más ecológico y más sostenible, creo que nuestro planeta Tierra podría durar muchos, muchos, muchos años. Así que está en nuestra mano el buscar un planeta mejor y el cuidar el planeta que nos da de vivir. Esto ha sido todo, chicos. Un saludo y bueno, pues espero que os haya servido de algo. Hasta luego.